No olvides dar me gusta al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para mantenerte al día con nuestras últimas historias. La llamada de la escuela llegó un martes, lo recuerdo porque estaba a punto de sacar mi pastel de limón del horno. Leo, mi nieto, tiene 8 años y lleva viviendo conmigo 3 años. Su madre, mi hija Sara, bueno, esa es una historia para otro momento. Digamos simplemente que Leo necesitaba una mano firme, y la mía era la única disponible. La mayoría de los días es una alegría, una verdadera segunda oportunidad de tener a un pequeño alrededor. Pero, Dios mío, algunos días pone a prueba hasta el último nervio. Así que cuando el número de la escuela apareció en la pantalla, el corazón me dio ese saltito que siempre da. ¿Ya sabes cuál? ¿Está enfermo? ¿Se cayó en el patio de recreo? Oh, Dios no lo quiera. ¿Es sobre ese asterisco tema otra vez? Leo es un niño brillante, rápido como un látigo, pero concentrarse en clase, especialmente en las cosas que no le captan la atención como los dinosaurios o el dibujo, bueno, eso es otra historia. Era la señora Gabel, la secretaria de la escuela, amable como siempre. Señora Davis, gorjeo. El señor Evans, el maestro de Leo, esperaba programar una visita a domicilio. ¿Estaría disponible alguna vez la semana que viene, una visita a domicilio? Mi mente se aceleró. En mis tiempos, que un maestro viniera a tu casa significaba una de dos cosas. O eras un alumno estrella destinado a la grandeza, o estabas metido en un buen lío. Dados los ocasionales informes de que Leo se distrae, tenía un presentimiento de que no era lo primero. Intenté mantener la voz ligera. Oh, ¿está todo bien, señora Gabel? Hubo una ligera pausa. El señor Evans simplemente cree que sería beneficioso hablar del progreso de Leo en un ambiente más relajado. Mencionó que Leo tiene una imaginación tan vibrante. Imaginación vibrante. Eso era el lenguaje de los maestros para decir, no siempre presta atención al plan de la lección. ¿Verdad? Quedamos para el jueves por la tarde a las 3. Eso me daba 2 días para preocuparme y limpiar. No es que mi casa esté desordenada, ojo. Me gusta que las cosas estén ordenadas y limpias, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Es un bungalow pequeño, justo lo suficiente para mí y Leo, acogedor, con un jardincito detrás del que estoy bastante orgullosa. Pero tener a un maestro en casa se sentía como una inspección. Me encontré mirándolo todo con ojos críticos. ¿Estaban demasiado polvorientas las estanterías? ¿Se veían lo suficientemente mullidos los cojines del sofá? Los dibujos de Leo pegados con Blu Tack con orgullo en la nevera eran señal de un artista en ciernes o simplemente desorden. Incluso consideré hornear algo especial, y luego me pregunté si eso parecería que estaba intentándolo demasiado. Al final decidí hacer unas galletas de mantequilla sencillas. Con las galletas de mantequilla no se puede fallar. Leo, cuando le dije que venía el señor Evans, se mostró sorprendentemente imperturbable. El señor Evans es genial, anunció, ocupado con una compleja nave espacial de Lego. Nos deja leer cómics en el tiempo de lectura silenciosa si terminamos el trabajo. Bueno, eso fue un alivio, supongo. Al menos le caía bien el hombre. Solo había visto al señor Evans brevemente en la última reunión de padres y maestros. Un hombre más joven, tal vez de finales de los 30, con una sonrisa amable y ojos sinceros. Parecía genuinamente entusiasta con la enseñanza, lo cual era una buena señal, pero aún así, una visita a domicilio. Se sentía tan oficial, tan personal. El jueves llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia, reflejando mi propia aprensión un poco sombría. Limpié la casa hasta el último rincón. El aroma del barniz de limón se mezclaba con el olor dulce y tenue de las galletas de mantequilla enfriándose en la rejilla. Me cambié de blusa 2 veces. Tonto, lo sé. Soy una mujer adulta, por el amor de Dios, 58 años, y estaba preocupándome como una colegiala. A las 2:55 estaba mirando por las cortinas de red por 10ª vez. Leo estaba en su habitación, probablemente absorto en alguna aventura, felizmente ajeno a mis nervios. A las 3 en punto, un coche azul oscuro y sensato se detuvo en la acera. El corazón me dio un pequeño salto. Había llegado. Abrí la puerta justo cuando él pisaba el camino. El señor Evans era más alto de lo que recordaba, con un rostro abierto y amistoso. Llevaba una camisa sencilla de cuello y pantalones oscuros, nada demasiado formal, lo que ayudó a calmar un poco mis nervios. Llevaba un bolso de cuero blando. Señora Davis. Muchas gracias por recibirme, dijo, con voz cálida, un poco más grave de lo que recordaba. Tenía una sonrisa agradable, con arruguitas en las comisuras de los ojos. Por favor, llámeme Carol, dije, retrocediendo para dejarle entrar. Y gracias por venir. ¿Le preparo una taza de té o café? El salón,
Con sus cojines recién mullidos y los posavasos colocados estratégicamente, de repente se sentía muy pequeño. Él miró a su alrededor con una mirada educada, casi apreciativa. El té estaría genial. Gracias, Carol. Negro, con 2 azúcares, si tiene. Mientras me dirigía a la cocina, las manos me temblaban un poco. ¿De qué diablos íbamos a hablar durante, qué, 1 hora? El maestro de mi nieto estaba en mi salón, y por más que lo intentara no podía quitarme la sensación de que esta visita trataba de algo más que de la imaginación vibrante de Leo. Cuando regresé con la bandeja del té, tazas, leche, azucarero y mi plato de galletas de mantequilla dispuestas con esmero, el señor Evans estaba mirando la colección de fotografías de la chimenea. Había una de Leo de bebé regordete, una de mi difunto marido Michael y otra más reciente de Leo y yo en la playa, entrecerrando los ojos al sol. Se volvió cuando dejé la bandeja sobre la mesita de café. Tiene un hogar precioso, Carol, dijo, y sonó genuino, no solo una frase educada. Se siente muy acogedor. Serví el té, intentando mantener la mano firme. Gracias, señor Evans. Por favor, llámeme Daniel, ofreció, tomando la taza. Señor Evans me hace sentir como si debiera estar corrigiendo exámenes. Sonreí ante eso, una sonrisa genuina esta vez. De acuerdo, Daniel será. Dio un sorbo al té. Este té es excelente, y estas galletas parecen caseras. Lo son, admití, una pequeña debilidad mía, hornear. Él cogió una. Mi abuela solía hacer galletas de mantequilla. Las suyas nunca quedaban tan perfectas, sin embargo. Nos sentamos un momento en un silencio cómodo, él disfrutando de la galleta, yo sorbiendo mi té e intentando leer su expresión. No parecía alguien a punto de dar malas noticias. Sus ojos, cuando se encontraron con los míos, eran amables, así que decidí ir al grano. Leo, ¿está bien, Daniel? Su imaginación, bueno, desde luego está activa. Daniel rió. Un sonido agradable. Lo está, desde luego, y eso es algo maravilloso, Carol. De verdad. Leo es un niño muy brillante, muy creativo. Es un placer tenerlo en clase. Esto no era lo que esperaba. Me había preparado para una lista de preocupaciones. ¿Lo es? Pregunté, un poco sorprendida. Oh, absolutamente, dijo Daniel, inclinándose un poco hacia adelante. Su expresión era sincera. Tiene una forma única de ver el mundo. Las historias que se inventa, los dibujos que hace, son algo especial. Hizo una pausa, y entonces su sonrisa se suavizó un poco. Pero a veces le cuesta, digamos, anclar esa imaginación a la tarea que tiene entre manos, especialmente con las asignaturas que no le resultan inmediatamente atractivas. Ahí estaba el pero. Asentí despacio. Sí, me he dado cuenta. Tenemos conversaciones sobre los deberes. A veces conseguir que se concentre en las matemáticas, por ejemplo, puede ser un poco un reto si no hay un dinosaurio involucrado de alguna manera. Daniel rió. Yo también lo he descubierto. La semana pasada dimos toda una lección sobre fracciones usando longitudes de dinosaurios. Quedó el primero de la clase. No pude evitar sonreír. Eso suena a que usted le entiende. La mirada de Daniel era directa y sorprendentemente suave. Lo intento, Carol. Por eso quería venir. No porque haya un problema. No realmente. Sino porque creo que Leo es uno de esos niños que, con el tipo correcto de estímulo, podría florecer de formas notables. Y creo que ese estímulo empieza aquí, en casa, con usted. Sus palabras fueron tan inesperadas. No una crítica, sino casi una invitación. No estaba aquí para decirme lo que estaba haciendo mal, sino para hablar de cómo podíamos, juntos, ayudar a Leo a brillar. Sentí que un nudo que ni siquiera había sido del todo consciente de llevar empezaba a aflojarse un poco. Quizá esta visita no sería un calvario después de todo. Quizá, solo quizá, sería algo completamente distinto. Había empezado a llover, un suave golpeteo contra los cristales, haciendo que el pequeño salón se sintiera aún más acogedor. Daniel cogió otra galleta. Estas están realmente muy buenas, dijo, y me encontré sonriendo un poco. Hablamos de Leo un rato más, de sus amistades, de su timidez en grupos grandes, de su sorprendente conocimiento de las criaturas prehistóricas. Daniel no solo hablaba, escuchaba. Hacía preguntas reflexivas no solo sobre el trabajo escolar de Leo, sino sobre Leo como persona. Quería saber qué le hacía funcionar, cuáles eran sus preocupaciones, qué hacía que se le iluminaran los ojos. Quedaba claro que le importaba de verdad, no solo como un maestro haciendo su trabajo, sino como alguien que veía algo especial en mi nieto. Y mientras hablaba, yo también me abrí,
compartiendo pequeñas anécdotas sobre Leo, las cosas graciosas que decía, los momentos en que me hacía hinchar el corazón de orgullo. Entonces la conversación cambió, casi sin que nos diéramos cuenta. Quizá fue el ambiente relajado, la lluvia tamborileando suavemente afuera, o simplemente la facilidad que tenía Daniel. Había mencionado a su propia abuela, y me encontré preguntándole por ella. Era una mujer maravillosa, dijo, con los ojos tomando una mirada distante y afectuosa. Una contadora de historias. Podía tejer magia con las palabras. Creo que de ahí viene mi amor por las historias, y probablemente por eso acabé enseñando inglés. Sonrió. Me crió durante una buena parte de mi infancia. Mis padres estaban muy ocupados. Hubo una ligera vacilación allí, un indicio de algo más profundo, pero no elaboró, y yo no insistí, pero fue un pequeño vistazo, un hilo compartido. Entendía quizá algunas de las complejidades de las familias que no eran exactamente del libro de texto. Me encontré contándole sobre Michael, mi difunto marido, sobre cuánto habría querido a Leo, sobre lo diferente que era criar a un nieto comparado con criar a mi propia hija. Los niveles de energía, para empezar, bromeé, pero también el peso de la responsabilidad, la sensación de querer desesperadamente hacerlo bien con este niño pequeño que ya había tenido su parte de trastornos. Es un tipo diferente de amor, ¿verdad?, dijo Daniel suavemente, con la mirada reflexiva. Un amor fiero y protector, pero también uno que viene con una cierta sabiduría quizá que no se tenía la primera vez. Sus palabras resonaron profundamente. Sabiduría. No siempre estaba segura de sentirme sabia. La mayoría de los días me sentía como si simplemente estuviera improvisando, sostenida por cafeína y amor. Pero la forma en que lo dijo sonaba como un cumplido, un reconocimiento. Hablamos de libros. Después de todo era profesor de inglés. Se fijó en las estanterías desbordadas del rincón. «¿Es usted lectora?», observó. «Siempre», confirmé. «Ha sido mi escape, mi consuelo, mi aventura desde que era una niña». Descubrimos un amor compartido por ciertos autores, ciertos tipos de historias. Él me recomendó unos cuantos nuevos que pensó que podrían gustarme, y me encontré apuntándolos en el reverso de un sobre, sintiendo una chispa de un viejo entusiasmo que no me había dado cuenta de que se había atenuado un poco. Era tan fácil hablar con él. El nerviosismo inicial había desaparecido por completo, sustituido por una camaradería cómoda, una sensación de ser realmente vista y escuchada. Era como si una comprensión silenciosa fluyera entre nosotros, no dicha, pero palpable. Ya no era solo el maestro de Leo. Era Daniel, un hombre amable, un hombre reflexivo que parecía entender más de lo que decía. El reloj de la chimenea seguía tic-tac casi sin que nos diéramos cuenta. El plato de galletas de mantequilla estaba significativamente mermado, y afuera la lluvia seguía cayendo, una cortina suave alrededor de nuestra conversación inesperada. La luz exterior empezaba a desvanecerse, la tarde gris oscureciéndose en un crepúsculo temprano, cuando Daniel finalmente miró su reloj. «Dios mío», dijo, con una expresión de genuina sorpresa. «Mire la hora. No me había dado cuenta de que se había hecho tan tarde. Debería dejarla continuar con su tarde». Hubo un momento, un instante fugaz, en el que sentí una punzada de decepción de que nuestra conversación estuviera llegando a su fin. Había pasado tanto tiempo desde que hablaba con alguien, realmente hablaba así. Tanto tiempo desde que sentía ese flujo fácil de comprensión con otro adulto. «Oh, cielos», dije, mirando el reloj yo también. «Tiene razón. Ha volado». Se levantó y yo hice lo mismo. «Gracias de nuevo, Carol», dijo, con expresión cálida y sincera. «Por el té, las maravillosas galletas y por la conversación. Ha sido increíblemente útil y verdaderamente un placer». «El placer ha sido todo mío, Daniel», respondí, y lo dije de todo corazón. «Gracias por ser tan comprensivo con Leo y por preocuparse tanto». Él sonrió aquella sonrisa amable de ojos arrugados. «Leo es un niño especial. Es fácil preocuparse por él». Cogió su bolso. «Y por favor no se preocupe demasiado por los problemas de concentración. Trabajaremos en ello juntos. El hecho de que lo tenga a usted, alguien tan dedicada y cariñosa, marca toda la diferencia del mundo». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Todas aquellas pequeñas ansiedades que llevaba sobre si estaba haciendo lo suficiente, si era lo suficientemente buena para Leo, parecieron callarse ante su genuina reafirmación. Caminamos hasta la puerta, la formalidad anterior ahora sustituida por una comodidad fácil. «Le acompaño hasta el coche», ofrecí. «No hace falta, Carol. Está justo ahí, y la lluvia casi ha parado». Se detuvo en el umbral, volviéndose hacia mí. «Normalmente envío un correo de seguimiento después de estas visitas», dijo, «pero quizá,
Si le parece bien, podríamos simplemente charlar de vez en cuando sobre Leo, o incluso sobre esos libros que le recomendé. El corazón me dio un pequeño aleteo. Era una sugerencia tan sencilla, profesional y a la vez personal. Me gustaría mucho, Daniel, dije, con una calidez genuina extendiéndose por mí. Sería encantador mantener el contacto. Excelente, dijo, ensanchando la sonrisa. Bueno, que tenga una buena tarde, Carol. Usted también, Daniel. Conduzca con cuidado. Me hizo un pequeño gesto con la mano y bajó por el camino hasta su coche. Me quedé en el umbral, mirando cómo entraba, arrancaba el motor y se alejaba de la acera, sus faros cortando el crepúsculo húmedo. Solo cuando su coche desapareció a la vuelta de la esquina cerré finalmente la puerta. Me apoyé contra ella un momento, soltando un suave suspiro. La casa se sentía tranquila, pero no era un silencio vacío. Era una quietud llena del calor residual de nuestra conversación, del eco de sus palabras amables. El maestro de mi nieto vino de visita. ¿Y qué pasó? Algo que realmente no había esperado. Anticipé una discusión sobre el rendimiento escolar de Leo, quizá algunas críticas suaves, algunos consejos sobre cómo gestionar su imaginación vibrante. En cambio, había encontrado una conexión, una genuina conexión humana con un hombre que no era solo un maestro, sino una persona verdaderamente decente y perspicaz. Volví al salón. Las tazas estaban sobre la mesita de café, el plato con solo 2 galletas de mantequilla restantes. Se veía acogedor, vivido. Cogí el sobre con los títulos de los libros que él había apuntado, un autor nuevo por explorar, una perspectiva nueva. Sentí una ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo. No era solo por Leo, aunque la reafirmación sobre él era un enorme peso quitado de mis hombros. Era más que eso. Era la sensación de ser comprendida, de ser vista no solo como la abuela de Leo, sino como Carol, una persona con sus propios pensamientos, su propia historia, su propia vida tranquila. Daniel había, a su manera suave, recordado esa parte de mí misma. Me había hablado, no a mí. Había escuchado. En el espacio de un par de horas, una simple visita a domicilio se había transformado en algo mucho más profundo. Fue un regalo inesperado, este sentimiento de calidez y reconocimiento. Pensé en su oferta de mantener el contacto, no solo como una formalidad, sino como una conversación continuada, y me encontré sonriendo. Sí, pensé, eso sería agradable. Eso sería muy agradable de verdad. Fui a comprobar a Leo, que, como sospechaba, estaba profundamente absorto en un libro sobre el espacio. Su creación anterior del Lego ahora era una base lunar. Levantó la vista cuando entré. ¿Se ha ido el señor Evans?, preguntó. Sí, cariño. Se ha ido. ¿Estaba yo en problemas?, preguntó, con una ligera preocupación en los ojos. Me senté en el borde de su cama y le alisó el pelo. Para nada, cielo. En absoluto. El señor Evans piensa que eres bastante especial. Leo sonrió de oreja a oreja. Es un buen maestro, declaró. Y pensé, sí, lo es. Realmente lo es. Pero más que eso, era un buen hombre. Y su visita había, de su manera tranquila y sin pretensiones, traído un poco de sol inesperado a mi tarde ordinaria, un sol que sentía que podría quedarse un buen rato. Fue un giro sorprendente de los acontecimientos. El tipo que no se ve venir, pero el tipo que te deja sintiéndote un poco más rica, un poco más conectada con el mundo. ¿Y sabes qué? Fue maravilloso.